Año 1718. Frente a las costas de Carolina, un imponente barco de 40 cañones surge de la niebla. En la proa, un hombre de gran estatura aparece envuelto en una nube de humo negro que brota de su propio sombrero. Es Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Pero, aunque los capitanes de la época juraban que era un demonio real, la historia moderna sugiere algo mucho más interesante. Barba Negra no solo era un pirata, sino un maestro de la imagen pública. Él no solo quería capturar barcos, quería capturar nuestra imaginación para siempre. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de este gran personaje icónico. Esa estrategia de parecer una figura de leyenda funcionó tan bien que, 3 siglos después, su nombre sigue siendo el pilar de la cultura pop. Es el molde del que nacieron todos los piratas que amamos hoy, desde el oscuro capitán de Navegando Aguas Misteriosas, hasta la ambición desbordante de Marshall D. Teach en One Piece. Incluso en los videojuegos, su figura representa la rebeldía absoluta. Pero, ¿cuánta realidad hay detrás de estos personajes? Para separar al hombre del mito, debemos sumergirnos en los restos de su posesión más letal, el Queen Anne's Revenge. Casi nada se sabe de su origen, pero Edward Teach no era un marinero común. Las investigaciones sugieren que nació en una familia con recursos en Bristol, Inglaterra. Sabía leer y escribir, y se formó durante los conflictos navales de la época. Cuando la paz llegó, Teach se quedó sin empleo, pero con un conocimiento táctico envidiable. No buscaba solo recursos, buscaba presencia. Entendió antes que nadie que, en el mar, la reputación es un arma más poderosa que cualquier espada. En 1717, capturó un navío francés llamado la Concorde. En lugar de deshacerse de él, lo transformó en su buque insignia, el Queen Anne's Revenge. Lo equipó con 40 piezas de artillería. Para que se den una idea, la mayoría de los barcos de su tipo tenían apenas la mitad. Los restos encontrados en el fondo del mar muestran piezas de diferentes naciones. Teach era un recolector de tecnología. Tomaba lo mejor de cada país para crear la nave más intimidante del Atlántico. La arqueología subacuática nos ha dado una visión distinta de su tripulación. Se recuperaron fragmentos de libros de navegación, lo que confirma que eran personas instruidas. Pero lo más sorprendente fue el instrumental médico. Barba Negra no solo era un combatiente, era un administrador. Se preocupaba por la salud de su gente para mantener su operatividad. De hecho, su famoso bloqueo a Charleston tuvo un objetivo inusual. No pidió oro, sino un cargamento de suministros médicos para sus hombres. En su barco, la lealtad se ganaba con cuidado y orden. Y aunque hasta el momento todo parece genial, fue un pirata. Y a diferencia de otros piratas que solo atacaban barcos pequeños, Barba Negra se especializaba en bloqueos navales. Su actividad principal no era el combate cuerpo a cuerpo, sino el asedio. Bloqueaba ciudades enteras, como Charleston, deteniendo todo el comercio hasta que le entregaran lo que quería. Era alguien que tomaba a personas y objetos sin preguntar a escala industrial. Teach aplicaba el código pirata de forma estricta. Sus actividades incluían la redistribución de la riqueza. Cuando capturaba un barco, ofrecía a los marineros unirse a él. Muchos lo hacían porque en su barco tenían voto, comida y una parte del botín, algo que el gobierno británico nunca les dio. No solo tenía estas actividades delictivas en barcos, Barba Negra recolectaba información. Tenía una red de informantes en los puertos y se dice que leía la correspondencia capturada para saber qué barcos llevaban las cargas más valiosas. Era un analista de inteligencia antes que un simple combatiente. Y si hablamos de leyendas, se cuenta que una noche, mientras bebía con su tripulación, Barba Negra apagó las velas y propuso un juego. Vamos a ver quién aguanta más en el infierno. Encendió ollas de azufre en la bodega cerrada para asfixiar a sus hombres con humo tóxico. Él fue el último en salir, riendo mientras los demás casi no salen vivos. Quería demostrar que él era el único que no temía al más allá. Y una de las más terroríficas es una anécdota de Colonia. Muchos marineros en Carolina del Norte juran que en las noches sin luna se puede ver una luz bajo el agua en la zona donde cayó. Dicen que es su cuerpo sin cabeza, buscando su cabeza por toda la eternidad. Esta leyenda ha mantenido vivo el turismo y el interés arqueológico en la zona por siglos. Por otra parte, en hechos verídicos y fuera de leyendas, Barba Negra fue el primer pirata en entender el concepto de personaje. Para que lo llamaran diablo,
él se encargaba de parecer uno. Antes de abordar un barco, se colocaba mechas de cáñamo impregnadas en salitre y azufre bajo su sombrero y en su larga barba negra. Al encenderlas, su rostro quedaba envuelto en una nube de humo denso y negro. En el siglo XVIII, la gente era muy religiosa y supersticiosa. Ver a un hombre de casi 2 metros surgiendo de la niebla de los cañones, con chispas saltando de su cara y envuelto en humo, hacía que los marineros creyeran que estaban ante una entidad del infierno, no ante un hombre. En 1718, Barbanegra hizo algo inesperado. Encalló su barco en una zona poco profunda. Los expertos creen que fue un movimiento planeado. Al perder el barco principal, Teach pudo reducir su tripulación, quedándose solo con sus colaboradores más cercanos y una mayor parte del botín. Sin embargo, su camino terminó poco después en una confrontación definitiva contra las fuerzas navales del teniente Maynard. Teach cayó tras una resistencia legendaria, marcando el fin de la edad de oro de la piratería. Hoy, el Queen Anne's Revenge sigue bajo el agua, entregándonos piezas de un rompecabezas histórico. Barbanegra no fue solo un pirata, fue un visionario que comprendió que la imagen es poder. Sus tesoros no eran cofres enterrados, sino la libertad de vivir bajo sus propios términos. La próxima vez que veas una bandera negra en una película o un juego, recuerda que detrás de la fantasía hubo un hombre real que desafió a los imperios más grandes de su tiempo. Deja en los comentarios tu valiosa opinión. Si tienes algún otro dato o quieres una investigación de otro personaje. Nos vemos en un próximo video.